Buenas amigos, les habla Alberto Franceschi. ¿Me escucha alguna persona allí? Déjenme ponerme los lentes porque no veo los mensajes. Hola, te saluda Ángel Navarro. Mucho gusto, Ángel. ¿Cómo estamos? Marita, saludos, Fidel de Nóbrega. Hola. ¿De qué parte me están llamando? ¿De qué parte me copian? Desde Miami, dice, desde Zaragoza, España, me imagino, ¿no? Muy mal esa vaina. Luca desde Manaus, Brasil, Miami. Saludos desde Ciudad Bolívar, Florida, desde Nueva York, Carúpano. Interesante la cantidad de gente que se suma a una gran velocidad. ¿Cómo estamos? La cosa es que no puedo leer por la rapidez de muchos de los mensajes, desde Miami, desde Venezuela, de Barinas, de Caracas. Acomoda tu cámara, dicen. ¿Cómo la ves? ¿La cámara cómo es que hay que ponerla? Ahí está bien. Ya va, aquí estaría bien. Bueno, Cantabria, Bogotá. Interesante, necesitas tener lentes rápido. Bueno, es que la edad también echa broma, ¿no, amigo? Hay que tener un poquito de paciencia mientras vemos que están llegando los amigos para empezar a charlar. Les tengo una agradable sorpresa, ya van a ver. Hola desde Caracas, hola, dice Inés Pereira, pero es que es tan chiquitita la letra, Dios mío. Saludo desde el Esequibo, caramba, de Los Cayos, Columbia, Maryland, Venezuela está bendecida. Baja un poco la cámara. Si la bajo así, es como más complicada. Ok, vamos a bajarla, está bien. Baja un poco, no se te ve, solo se te ve la calva, dice. Está bueno. Entonces, bueno, ahora creo que se me ve la cara más completa. Marilis Morillo de Ciudad Bolívar. Para afuera Maduro, así es. Hola, qué noticia nueva. Bueno, nuevas muchas y ninguna, porque todo, como ustedes saben, va a una velocidad muy grande que definitivamente coloca al país en una situación de fase terminal de una república que se está yendo al demonio y una clase política que se aferra a sus privilegios porque son sencillamente ampones, quieren agarrarse al poder como su última tabla de vida, como la tabla de salvación de los ahogados, ¿entienden? Y bueno, sencillamente desde Texas, Gladys Lang. Gladys Lang, ¿cómo está Gladys? ¿Cómo te ha ido? Te conozco. Se ve bien, Alberto. Espero que puedas regresar. Se te extraña. Bueno, yo también extraño mi país, por supuesto. Regresar no puedo porque me ponen los ganchos. Y yo no quiero pagarle ni un día de cárcel a estos vagabundos. Entonces prefiero estar exilado. La vida de exilio es dura, amigos, pero es preferible estar fuera que estar preso. No hay como hablar cabo y raspado. Así es una de las pocas cosas que todavía tenemos que nadie nos puede ni comprar ni nos pueden condicionar lo que pensamos y decimos. Maduro tiene que salir del poder antes de que termine de acabar él con el país. Así es, amiga J. Villar. Doctor, ¿qué opina de modificar la ley del TCJ? El TCJ deberían sacarlo, son todos malandros y esbirros del poder. No hay ley, sí, la que quieran, pero lo que lo hagan rápido. La Asamblea Nacional está perdiendo rápidamente la credibilidad con la que llegó a principios de enero a posicionarse de esa institución, de ese edificio del Capitolio Federal. Yo le escribí, le comenté un audio al amigo Henry Ramos Ayú hace un par de días, explicándole que no le queda mucho tiempo a él y a la Asamblea Nacional para recobrar algo de prestigio, porque están, caramba, van palo abajo. El prestigio de la Asamblea Nacional se fuma en la misma medida en que no asume su responsabilidad de proponer la salida de Maduro cuanto antes. Y no es que nos van a mandar para un revocatorio o para unas elecciones entre un año. El país está cayendo a pedazos. Lo mejor que puede hacer la Asamblea Nacional es jugárselas completas a una decisión de expulsión del gobierno, de ruptura con el poder ejecutivo de malandros,
de manera que quede claro por lo menos que ellos la responsabilidad de hablarle claro al país sí la asumieron en su momento, pero si empiezan a querer pactar y entenderse y que Aristóbulo manda unos ministros y entonces ellos vuelven y les preguntan y unas leyes que hacen pero nadie se las va a aplicar, si caen en la trampa de la coexistencia con el gobierno, ¿qué propongo? Yo propongo que la Fuerza Armada asuma el poder, así de sencillo. Que asume el poder y, por supuesto, para asumirlo necesita salir de todos los bicharracos en la cúpula militar que apoyan estos vagabundos de la clase militar chavista y de la clase política chavista. Entonces lo que propongo es muy sencillo, una huelga general política, que esa Asamblea Nacional asuma la dirección política del país contra el gobierno y sencillamente convoque a la Fuerza Armada a dar una salida institucional. ¿Por qué no? Esa también puede ser una salida institucional, que se salga de un gobierno que lleva el país a la tragedia total. Bien amigos, tengo para ustedes una sorpresa, es un gran amigo que me visita. Ahora no estamos, antes estábamos muy cerca, ahora estamos en ciudades distintas acá en Florida, pero ha venido a visitarme y con mucho gusto quería compartir con ustedes el agradable momento de partir con el almirante Mario Iván Carratú. Aquí está a mi lado y quería presentárselo para que le dé un saludo a todos ustedes. Adelante, Mario. Bueno, buenas tardes a todos de aquí de la Florida en compañía de Alberto Franceschi. Seguimos una misma línea de pensamiento y de la acción que debe llevar a Venezuela a la libertad. Muchos ciudadanos esperan que otras personas asuman la responsabilidad y desarrollen una actividad que nos lleve a agruparnos para sacar del poder, para provocar la salida de estos mafiosos que actualmente acaban con Venezuela. Observo y siempre he criticado desde mi posición y punto de vista, no de partido, sino de ciudadano que ve el problema nuestro mucho más grave cada día, que si seguimos esperando porque ciertas autoridades políticas reconocidas o no en Venezuela se agrupen y actúen para negociar, para intercambiar factores de poder político con el gobierno de mafiosos, es perder tiempo, la oportunidad y hacer más grave la situación. Tenemos que apelar a las fuerzas institucionales que todavía quedan en el país, como son los ciudadanos organizados o no organizados, pero dispuestos a actuar, y no me refiero a actuar violentamente, sino a actuar en protesta frente al gobierno y a algunos factores opositores que son los que mantienen al gobierno en el poder y lo mantienen equilibradamente. Y lo otro son las Fuerzas Armadas, despedazadas como están, destruidas, desarticuladas, vendidas, traicionadas, traicioneros, algunos de ellos, corruptos, etcétera, etcétera. No acuso de narcotraficante porque hasta ahora nadie ha sustanciado un expediente que señale al presidente de la República como comandante en jefe, que señale con nombre y apellido a los ministros de defensa y comandantes de unidades más importantes de las Fuerzas Armadas venezolanas como involucrados en el narcotráfico. Entiendo que hay una denuncia de los narcosoles, pero en Venezuela hay 2.000 oficiales en el grado general. No todos esos militares son narcotraficantes. Todos sí son responsables del deterioro institucional y de la cabronería, me disculpa la expresión, con que ha manejado las posiciones de mando y poder militar en el país. Cuando nosotros nos decidamos a unir esfuerzos, a organizarnos o a tratar de integrarnos por la libertad del país, no por grupos, personas, agrupaciones e intereses de las élites, cuando nos agrupemos y decidamos actuar y le demos el vías o le demos la luz verde a las fuerzas militares para que intervengan en función de salvaguardar la República y la protección de los ciudadanos de esas bandas armadas, preparadas o no por el gobierno o grupos extranjeros en Venezuela, como es el Frente Bolivariano de Liberación, como es la Coordinadora de Acción Militar Bolivariana, que funciona en Barinas y tiene personas de varios países del continente.
Cuando nos agrupemos y identifiquemos realmente la amenaza y el enemigo, en esa medida vamos a avanzar en una dirección para liberar a los venezolanos y recuperar el país. Eso no es fácil, eso tomará tiempo o sigue tomando tiempo, y el tiempo lo ponemos nosotros, no ellos. Por ahí hay 3 posiciones: reforma constitucional o propuestas, reforma constitucional, referendo revocatorio y renuncia de Maduro. Yo le pregunto a ustedes, ¿Maduro va a renunciar a cuenta de qué? ¿Qué lo hace renunciar? ¿Qué lo podría colocar en una posición de que tenga que irse del poder? ¿Somos nosotros, son las Fuerzas Armadas o son sus compañeros de gobierno que están peleando por no salir de poder porque tienen temor a la acción del voto ciudadano? O el voto me refiero del castigo ciudadano o de la acción judicial cuando salgan del poder. Entonces estamos en una contradicción muy grave, muy delicado. Referendo revocatorio. ¿Dónde están las autoridades del CNE destituidas? ¿Dónde están renovadas esas autoridades? ¿Dónde está la recuperación del poder electoral en función constitucional para que garantice unos resultados positivos y transparentes? No es solamente el voto mayoritario y voto castigo que dicen por ahí para el gobierno. O sea, es una salida, indiscutiblemente que sí, pero hay que reunir una serie de condiciones que en este momento yo no las veo claras. Por otra parte, se apela al respeto y a la vigencia del Estado constitucional. Resulta que en Venezuela no hay Estado, por lo tanto no puede haber golpe de Estado, no hay autoridades, no hay Estado de Derecho. Entonces, la institucionalidad no existe. El respeto al marco legal de la República de Venezuela se acabó. Léanse el preámbulo constitucional y se darán cuenta que nadie lo cumple. Y nosotros estamos luchando porque se nos respete nuestra opinión ciudadana, pero sin tener la respuesta o el apoyo o la fuerza que nos da la voluntad soberana y nos da el marco constitucional. Violado, como quieran ustedes llamarlo, pero es lo que nos queda. Y lo otro es, allí hablé, referendo revocatorio, reforma constitucional. Le pregunto, ¿esa reforma constitucional de dónde sale? ¿Dónde se puede llevar operacionalmente esa reforma constitucional? ¿Será que la Asamblea Nacional proponga esa reforma? Es posible. Pero el gobierno lo va a acatar. El gobierno va a respetar que esa reforma constitucional pueda ser planteada políticamente en Venezuela. Es un sueño de todo demócrata, de toda persona que quiere la libertad, pero bastante comprometido y cuesta arriba en estos momentos. La única que yo conozco, por lo menos por experiencia en otros países, la única actitud del ciudadano tiene que ser la protesta, violenta o no. Martin Luther King aquí en los derechos civiles en Alabama, le cayeron a palo las policías, etcétera, etcétera, pero llevó adelante la reforma de la igualdad y los derechos civiles. Entonces yo lo que les digo a todos ustedes es que tenemos que organizarnos para poder exigir, impulsar a las Fuerzas Armadas, darle la necesidad de los ciudadanos de salir de este problema, porque cada día se hace más grave, y cuando vemos que ya aparecen vestigios de una reacción militar, o mejor dicho, paramilitar, con la impunidad del poder desde el gobierno, que preside Nicolás Maduro como comandante en jefe, que el ministro de la Defensa, Padrino López, avala con su grado militar y puesto y cargo que tiene, pero violando la Constitución, eso no tiene validez ni salida. Es un peligro y una amenaza para los venezolanos. Ya han aparecido indicadores de una guerrilla urbana que está creciendo y está siendo equipada por el gobierno. Los militares tienen que derrotar eso, tienen que actuar antes de que se haga dañino sobre la sociedad. Pero la sociedad no puede quedarse en sus casas esperando que los agredan y amenazan más de lo que hasta ahora ha sido. Nos critican, y a mí particularmente me critican mucho porque estoy aquí en la ciudad de la Florida, disfrutando de la libertad,
disfrutando del buen ambiente, de la protección de los norteamericanos porque estoy pidiendo asilo, pero yo prefiero la crítica de ustedes y no el papelote de estar preso simulando ser mártir del gobierno totalitario. Aquí por lo menos podemos hablar, podemos expresarnos, reunirnos, ir a la televisión, exponer, discutir, debatir con la seguridad de que nadie nos va a perseguir o asesinar. En Venezuela la seguridad de los hombres y las mujeres está comprometida, no hay seguridad. Entonces, los que critican a los que estamos fuera, acepto, o sea, entiendo las críticas, pero todos somos venezolanos, todos somos ciudadanos y todos tenemos el derecho de expresarnos donde estemos, porque no hemos perdido la libertad. Y dicen que hablar desde Miami es fácil, dice. Bueno, nosotros, el doctor Alberto Franceschi y mi persona, tenemos ya más de 23 años hablando en Venezuela. Nadie se imagina las persecuciones a que yo he sido sometido. Yo nunca salí a la televisión a llorar, nunca salí, mejor dicho, a la televisión a llorar, a expresar que me estaban persiguiendo, que me estaban violando mis derechos. A mí me quitaron el pasaporte, me tuvieron 3 años sin poder viajar en el país. Me vetó la televisión venezolana, la oposición venezolana no me permitió ni escribir en la prensa, ni aparecer en los medios de comunicación, e inclusive en las páginas web de opinión, fui vetado y fue sacado de lo más importante, Noticias 24 y otros medios de comunicación por la vía internet en Venezuela. O sea, yo me siento aquí en Estados Unidos, alejado del país, como digo yo, con dolor de patria, pero hablando. ¿Qué diferencia hay los que están en Venezuela rumiando la dictadura y el totalitarismo del gobierno en sus casas, sin poderse expresar, persiguiendo comida, persiguiendo la seguridad, persiguiendo medicinas y todavía esperando que haya una negociación al más alto nivel político que nos permita salir de este gobierno? Esa espera es para los boludos, esa espera es para los cómodos. Estemos donde estemos, tenemos que luchar por el país. Yo no le hago caso y subestimo y desestimo las opiniones de quienes dicen que estoy en Miami o estamos en Miami disfrutando y hablando claro. Particularmente, antes que ustedes se dieran cuenta quién era Hugo Chávez en el Palacio de Miraflores, yo defendí la democracia. Defendí mi vida también, la del presidente Pérez. Mientras ustedes no tenían idea de lo que estaba ocurriendo en el alto gobierno, ni la cooperación de las élites en una conjura que acabó con la democracia en Venezuela y acabó con la libertad de todos ustedes. Eso lo venía yo diciendo desde el año 95. Del año 93, 94, cuando discutí con el presidente Rafael Caldera en Miraflores y me destituyó del cargo, porque no le gustó que un militar demócrata le dijera la verdad en su despacho. Y por eso es que digo abierta y públicamente que uno de los responsables de este problema que tiene Venezuela son los partidos políticos encabezados por Alfaro Usero y Rafael Caldera en 1992, 93, 94, 97, 1998, etc. Y muchos ciudadanos ni se dieron cuenta ni alzaron la voz. Yo desde entonces lo estoy haciendo, lo estamos haciendo. El doctor Franceschi ha estado casi 10 años vetado de los medios de comunicación, porque decimos la verdad, porque pretendemos que todo el mundo se entere, o todos se enteren de lo que está ocurriendo en el país. Bueno, yo lo voy a dejar porque tampoco quiero cansarlos, no era el propósito mío de quitarle su tiempo o invadir el espacio del internet a través de esta aplicación de la red social, pero entiendan que si no nos disponemos a actuar, que si no nos unimos, no es la palabra unión, sino no tenemos la determinación de actuar en función de la libertad de los venezolanos, de la democracia, del país, de los recursos, del robo, del pillaje, del abuso, de las mafias, de los sirios, de los chinos, de los iraníes, de los cubanos, de los colombianos que forman parte de las fuerzas revolucionarias de Colombia, otros grupos guerrilleros de América Latina, los Tupamaros, la ETA, etcétera, que son amenazas reales, porque son combatientes contra los ciudadanos y terroristas. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo para erradicar esto y que las Fuerzas Armadas cumplan con su deber y dejen de estar cabroneando
tanto opositores como gobierno, en lo que el país ha perdido, que es la libertad, el territorio, la soberanía, las libertades, el patrimonio, etcétera, seremos tan responsables como el proyecto político de Hugo Chávez y tan responsables del mercadeo político que hay en la oposición venezolana. Un saludo para todos, un abrazo fraterno. Estoy en Estados Unidos luchando y trabajando por el país, por Venezuela. Y le agradezco al doctor Franceschi la oportunidad que me ha dado en su casa, en su residencia, porque vine a visitarlo, a conversar sobre el problema nacional, para que me haya dado la oportunidad de comunicarme con ustedes a través de su conexión a nivel global con los venezolanos y no venezolanos en el mundo. Un abrazo para todos, mi respeto y mi saludo. No le hago caso a las críticas, yo estoy seguro y estoy convencido de lo que estoy haciendo es por el futuro de los venezolanos. No es algo personal, no es una ambición, es el futuro de todos. Y así estamos trabajando, el doctor Alberto Franceschi, mi persona, y otros venezolanos que nos reunimos aquí para discutir, dirimir, debatir, ver qué se puede hacer por lo que ocurre. En Venezuela no se puede hablar. Aquí por lo menos podemos hablar. En Venezuela no se puede organizar nada. Aquí podemos organizar. Desde aquí podemos ayudar mucho. Así como el libertador Simón Bolívar, como el mismo Rómulo Betancourt cuando estuvo en el exilio, el mismo Carlos Andrés Pérez, un grupo de adecos que estuvieron exilados en México durante la dictadura del gobierno de Pérez Jiménez, que no era ni la sombra de lo que es ahorita Venezuela, ni lo que son estos gobernantes asociados a la rémora de la izquierda camaleónica de América Latina, Lula, los Kirchner, Correa, Evo Morales, el de Nicaragua, se me olvidó el nombre ahorita, no me acuerdo el nombre de Nicaragua ahorita, se me olvidó, el Alzheimer me está pegando, pero bueno, ya sabemos. Un saludo nuevamente para todos, me disculpan que invada sus espacios, no hay miedo, detrás del miedo se esconde la libertad, no podemos tener miedo, lo que tenemos que organizarnos para poder ser eficientes, para poder ser victoriosos y para poder libertar a Venezuela, que es lo que es el problema que tenemos. No es una curul, no es un partido, no es una candidatura, no es un candidato presidencial, no es un grupo político en el poder, es el ciudadano que lucha por la libertad y es la única manera que salgamos de este problema grave, históricamente el más importante que hemos tenido después de la independencia. Hasta luego, buenas tardes. Bien, puedo entonces intentar responder algunas de las preguntas muy rápidamente sobre la marcha. Dice, vuelve a Venezuela para que lucha. No vamos a ir, chicos, no queremos estar presos allá. Preferimos desde aquí coordinar, somos parte de una corriente en las Fuerzas Armadas que opera en la juventud militar y que intervendrá en el momento indicado cuando tengamos garantías de victoria. Porque no se trata de intervenir en cualquier momento, se trata de intervenir cuando se va a ganar. La fractura de las Fuerzas Armadas es una perspectiva inevitable. Va a haber una fractura militar, va a haber una crisis política mayor, va a haber una crisis de Estado, va a haber un vacío de poder, la crisis económico-social ya hace estragos importantes y seguramente las instituciones van a colapsar después de la parálisis. Vean ustedes la situación, por ejemplo, de esa Asamblea Nacional. Con 2 meses de constituida, bajo las condiciones que el gobierno impuso, de que fueran 109 y que no se tuvieran los 102, excluyendo a los de Amazonas, ahí están, sencillamente limitados a que incluso una barra de chavistas les sabotee una sesión importante. Y es que este es el problema de la Asamblea Nacional. Ese es un poder que puede hacer lo que tolere Maduro que hagan. Y se supone que es el poder más legítimo y más representativo de Venezuela. Ellos hacen una ley de amnistía, pero no pueden liberar ni un preso. Hacen una ley ¿cómo se llama?, de reajuste de la economía, que por cierto es bastante, es un galimatías completo, una ley bastante complicadísima, pero siempre situada en tratar de maquillarle algo, de mejorarle el score al gobierno, porque ¿qué otra ley puede haber sino sacar estos bicharracos del poder para rehacer toda la economía, que es lo que hay que hacer? No hay modificación que valga la economía chavista, que pueda modificar nada.
definitivamente, cuando uno discute en tantos frentes simultáneos, corre el riesgo de dejar muchas dudas, pero en realidad nosotros no vamos a entrar en una discusión contra la Asamblea Nacional, sencillamente esperemos un poco. Al cabo de mes y medio la decepción ya es muy grande, porque sencillamente la gente por fin se va a confrontar con que la Asamblea Nacional no puede resolver nada. Es una asamblea nula, de efecto nulo. Hace leyes que no podrá aplicar, porque todo el poder en Venezuela, todo el poder de esta constitución chavista, se lo da al Poder Ejecutivo y a sus poderes auxiliares, de esbirros del Tribunal Supremo, de la Fiscalía, etcétera. De manera que hay que sacar a todo el régimen. Con Maduro tiene que salir en fila india todo la cúpula del Estado venezolano. Ellos tienen una capacidad infinita de sabotear todo y, bueno, sencillamente, como no hay constitucionalidad, como dice el amigo Pineda, bueno, sencillamente tenemos que atenernos a ese hecho fundamental de que Venezuela va al garete, va a la deriva, y allí hemos confiado ciegamente, con razones fundadas además, de que un sector de las Fuerzas Armadas, que está hasta la coronilla, igual que todos nosotros los civiles, de un gobierno de incapaces, de ineptos y de ladrones y ampones, sencillamente llegará el día, cuidados y más rápido de lo que muchos se imaginan, a un punto de quiebra. A un punto de quiebre que es la incapacidad de Maduro para aplicar nada, la incapacidad de la Asamblea Nacional para resolver nada, y la gente tratando de obtener lo sustancial para poder vivir y nada. El almirante dijo algo muy clave, la amenaza es externa e interna. Nadie cae que ya estamos en guerra. Bueno, no lo estamos, pero vamos a estarla. Es un conflicto civil que puede durar, digamos, escasos días, pero puede ser un conflicto civil-militar que dure mucho tiempo, porque es que hay que extirpar la antipatria personificada en esta tendencia absolutamente centrífuga de esbirros de Fidel Castro, de representantes del poder extranjero, la dictadura cubana, y nosotros tenemos que saber que Venezuela está al borde del abismo. Un abrazo para ti, siempre es un gusto escucharte, BBE, y sin comida ni medicina, es cierto. No, es una guerra nueva, sí, es una guerra de nuevo tipo, donde la arbitrariedad gubernamental se impone por encima de todo. Bien, amigo, Dios bendice a Venezuela, así es, amigo Pereira, somos una sarta de cobarde, por eso estamos así. Bueno, eso es una exageración pedagógica, diríamos. No somos una sarta de cobarde, somos un país de muy buena gente, de muy buena fe, que se le ocurrió creer en demagogos y que cree que con otros demagogos puede salirse de estos demagogos. En realidad, cuando se haya hecho toda la experiencia de la inutilidad de las vías electorales y de la inutilidad de esas famosas vías institucionales, electorales y pacíficas, una vez que por fin se tenga claro esto, y es importante lo de haber ganado la Asamblea Nacional para que se verifique ahora cuán inútil es una lucha política basada en ese pleito de leguleyos, en esa esgrima parlamentaria, por lo menos se volverá a creer que solo la lucha va a depararnos un país distinto si somos capaces de echar este poder de ese pedestal de soberbia en que se ha mantenido por 17 años. Mi saludo, Alberto, muy importante tu punto de vista, mi saludo y mi respeto de Miami. Gracias, amigo. Es que no leo la letrica demasiado chiquita. Nunca pensé que sería, nunca llegué, ya va, no pude leerlo. ¿Qué creen los narcosobrinos? Bueno, que los van a condenar a 30 años, o van a cantar hasta la Ave María para que les reduzcan la pena. Pero fíjense que ese es un caso extraordinario que la oposición ha desaprovechado. Los narcosobrinos, ¿de quién son sobrinos? De la primera dama. El narcotráfico en Venezuela empieza por los narcoflores, en la cama presidencial. El presidente es cómplice de los narcoflores. Y los narcoflores es una variante de los narcosoles. Hay narcolavado a nivel de la cúpula. PDVSA tenía, en la flota de aviones de PDVSA había el hijo de droga. En la finanza de PDVSA hay las corrupciones masivas. En la banca de Andorra había más de 5.000 millones descubiertos de cuentas cifradas de PDVSA, de ladrones de PDVSA. En la banca esta FBC de Suiza, había otra impresionante cantidad de miles de millones de dólares del señor, de Ramírez y compañía.
Ellos van como sacando a la gente del medio y van quedándonos a nosotros los grandes de Falco, las deudas gigantescas. Ellos quedan afortunados con enormidad de fortunas y el país arruinado sin tener ni siquiera divisas para importar insumos para la comida. Bien, nadie en quien confiar, todos son vendidos. Confiemos en nosotros mismos, confiemos en nuestra capacidad de movilizarnos contra el gobierno. Ojalá que otros políticos que están en Venezuela como usted, Claudio Raspado, saludos desde Viena, gracias amigo de Viena. Diana, ni comida ni medicina, no la abrirán, es político, no sé qué quiso decir. Como salen tantos millones de la corrupción, bueno, se robaron todo. Escúchenme, a Chávez le entraron en plata, en platita y a Maduro más de 900.000 millones de dólares y otros 500.000 millones de dólares si hacíamos los cambios de los bolívares en cada oportunidad. Administraron 1.300.000 millones de dólares en estos 17 años. Más el oro, más definitivamente es que nunca en la historia universal hubo un desfalco de una clase política llena de tanto malandro como ha sido estos benditos rojitos que van a tener el récord Guinness de toda la corrupción mundial. El pueblo sigue creyendo en lo que dice Maduro. Eso no es cierto, chicos. Maduro no tiene ni el 10% de credibilidad de lo que tuvo antes. La hija de Chávez tiene guardado mucho dinero del pueblo, así es. La reina del arroz con pollo sin pollo. Junta Civil Militar. Efectivamente, nuestra propuesta del almirante Carratú y mía es al lado de la juventud militar, al lado de varios núcleos militares en todo el país que están activándose. La gente cree que nosotros estamos aquí rascándonos la barriga o campañando whisky, como decía un malandro una vez en una de esas radios de la famosa Resistencia, que decía que, ¿cómo se llama? Que Carratú y yo estamos campañando whisky en una playa en Miami. La única verdad es que, por coincidencia, solo por coincidencia, Carratú y yo somos abstemios de hace 45 años, por lo menos. Es decir, no es verdad. No bebemos y uno nunca va a la playa en Miami. A la playa va la gente que tiene, digamos, tiempo para vivir en playa. Nosotros no tenemos tiempo, nosotros vivimos apasionadamente la lucha política cotidiana y además las dificultades que nos hacen sencillamente vivir una vida de gran austeridad, arrimados los dos en casa de familiares y seguramente con el pan amargo del exilio. Pero de esas cosas uno no habla porque uno sencillamente escogió esta vida. Almirante Carratú se contentaría de avisar militar retirada de transición. Creo que quiso decir que qué haríamos con los militares retirados. Por supuesto que hay que incorporar muchos militares honorables que puedan rehacer o ayudar a rehacer las Fuerzas Armadas. Todavía hay chavistas que no es lo mismo que madurista. Maduro es fidelista, por obra y gracia fiel. Bueno, aclaremos las cosas. Entre Maduro y Chávez yo no sé quién es peor. Debe ser peor Chávez porque fue el que educó este mangaluceto idiota, entiende, que nos los dejó póstumamente. La gente aún no quiere entender la situación del país, es cierto, hay mucha inconsciencia, pero van a terminar entendiendo. Honor a quien honor merece. Bien, muchas gracias, y era por nosotros. Si el Gocho 66, no sé, si el Gocho 66 es un... no sé qué quiere decir. Claro que es peor, sí, no más militares en Miraflores, acuérdense de Chávez, ya va. Hay militares decentes y hay militares porquerías. Hay militares de derecha y militares de izquierda. Hay militares, digamos, honorables y militares con deshonor. Hay militares muy eficientes y muy preparados y hay militares gandules, impreparados y absolutamente piratas. Amigos, esas generalizaciones no ayudan nunca, porque por cada malandro militar hay 10 malandros civiles. La razón es sencilla. Los civiles somos infinitamente mucho más numerosos que los militares. De manera que esa historia de los venezolanos somos muchos y muy distintos. Por ejemplo, les voy a poner un caso. La Foforito es venezolana, Carratú es venezolano, Picur es venezolano, ¿cómo se llama? Maduro no, ¿cómo se llama? Padrino es venezolano, Baduel es venezolano. Hay militares como Baduel, que independientemente de su pasivo, digamos, al lado de la cúpula militar que acompañó a Chávez, el general Baduel hizo un acto que muchos le censuran, la restitución de Chávez en aquel golpe, y le echan la culpa. Yo escuché, por ejemplo, esta mañana
o anoche, no, era un programa de anoche, grabado con Leoceni, de este amigo, ¿cómo se llama, chico? Juan Carlos... Juan Carlos Sosa. No, yo te hablo del que era más bien del grupo Ledesma, este chileno, el... que escribe Antonio Sánchez García. Antonio Sánchez García, decir que, ¿cómo se llama? Baduel había sido el que descarriló el tren del triunfo. Mire, hay que explicar esto del 11 de abril del 2002. Y le voy a decir solo 2 datos para que empiecen a pensarlo. Mucho antes de intervenir Baduel, el día 13, el día 12 ya había estallado la Fuerza Armada en la noche. Y había estallado porque el Frente Civil había estallado el mismo 11, el mismo 12 a mediodía. Con ¿cómo se llama? El decreto Carmona ya había hecho sencillamente mella en la unidad de los grupos plutocráticos, de los grandes zares mediáticos y de la Venezuela Compañía Anónima allí, que se habían querido coger cada uno unas cuotas de ministerio. Un día de estos tendrán que oír al propio Carmona echar su cuento, ¿eh? Y Carmona, quien yo considero un hombre, bueno, sobrepasado por las circunstancias, pero que pudo actuar con absoluta honestidad, si es que la tuvo, yo no soy garantía de nadie, él mismo puede ser garantía del mismo, sencillamente empieza a decir cosas sobre esos lejanos días, hace 14 años, el amigo Carmona, que mire, dejan helado por el aventurerismo de muchos de los actores fundamentales del 11 de abril. Ahora, una cosa que le achacan a Baduel, que repuso a Chávez, pero nunca se acuerda que repuso a Caprilito, a Leopoldito, a Henry Ramos, a Ledesma, a Enrique Mendoza, porque todos los diputados y todos los gobernadores y alcaldes fueron repuestos, que habían sido destituidos por Carmona el 12, y Baduel los repone el 14, porque no solo fue a Chávez. El mérito o la desgracia que le tocó a Baduel asumir como hombre fuerte de la Fuerza Armada es haber restituido el hilo constitucional. Bueno, el mismo Baduel lo vemos en 1998, en enero creo, declarar abiertamente que había una ruptura del hilo constitucional si se aprobaba la reforma comunista de Chávez, que es lo que le lleva a Chávez a meterlo preso. 6 años y medio. Ningún general que yo sepa desde la independencia venezolana hasta hoy ha pagado 6 años y medio por el infundio que se le antojó a Chávez de condenarlo, pero que, por supuesto, era que Chávez lo considera un peligroso hombre que podía, ¿cómo se llama? Sacarlo, desalojarlo de la conducción del país. Y es Castro el que le dice a Chávez, mira, saca ese hombre, que ese es tu Ochoa, tu general Ochoa, rememorando aquel héroe de la guerra de Angola que Fidel sencillamente lo mandó a asesinar bajo cargo de narcotráfico. Mira, hay 2 cosas que uno pueda tener por cierto en la vida, que nos vamos a morir todos, y que el general Ochoa era un honorable jefe militar, independientemente lo que sea, pero no era un narcotraficante y un ampón, como lo descalificó Castro para poderlo fusilar. De manera, mis amigos, que hay que tener cuidado con esas acusaciones a priori, y al contrario, ser capaces de ratificar lo que sí son acusaciones absolutamente reales y demostradas sobre que, por ejemplo, Diosdado Cabello es jefe de un cartel de narcotráfico. Eso hay sobradas razones para afirmarlo. Y que el general Padrino es un cómplice de ese cartel de los soles que está por allí todavía. Bueno, ese tipo de cosas, mis amigos, son las que no aceptaba el señor Baduel y fue 6 años y medio preso. Se dice fácil, pero es esa reserva de las Fuerzas Armadas en el general Baduel que nos permite pensar que sí hay militares. Bueno, y Carratú, que ya no está conmigo ahorita, pues salió a atender una llamada, el amigo Carratú. ¿Y quién es Carratú? Bueno, un militar honorable. Vivimos en la mayor estrechez precisamente porque Carratú es de esos militares de la vieja generación que nadie lo corrompió, que nadie pudo corromperle y que arriesgó su vida en defensa de la institucionalidad. De manera que cuando se despacha, es que los militares son y tal cosa, bueno, qué fácil.
Muy bien, sigan así, que sencillamente no entenderán lo que puede pasar cualquier día de esto. Mire, mis amigos, empiezan a haber voces autorizadas como este señor que les hablaba, de que habiendo sido chileno, izquierdista y perseguido, terminó reivindicando aquí, en esta conversación, al general Pinochet. Pinochet, así como lo están oyendo, porque cuando se toma distancia respecto al tiempo en que sucedieron las cosas, Venezuela está padeciendo una situación peor que la de Allende, De manera que aquí va a ocurrir una situación de colapso de este régimen y le va a tocar a las Fuerzas Armadas asumir un papel. Les voy a explicar en 2 minutos por qué. Porque no hay ninguna institución básica del Estado venezolano que pueda sustituir la institución armada que tiene las armas, por supuesto, para reponer el orden en Venezuela. Esto se lo llevó el diablo y la única esperanza que queda, mis amigos, es que un sector de la Fuerza Armada, que esperamos sea mayoritario, como nos dicen que es, saque la mugre de las Fuerzas Armadas, saque a los zampones de las Fuerzas Armadas, ajuste cuentas con esa cúpula castrista y chavista de la Fuerza Armada y asuma con un ala civil responsable la reconstrucción de la economía y del Estado venezolano. Si no hace eso la Fuerza Armada, nos esperan días siniestros para la República de Venezuela. Como nosotros confiamos en que la Fuerza Armada recuperará el Estado, porque es la última instancia de defensa de la existencia de la República, no nos cabe la menor duda de que estaremos asociados a ese esfuerzo nacional de devolver la República a la normalidad y al usufructo de las libertades económicas elementales, a la seguridad jurídica, a la libertad de información y al aborrecimiento de esa corrupción general que se ha adueñado del Estado venezolano, que debe ser censurado. Un nuevo Estado, un nuevo gobierno de una junta civil militar tiene que poner orden en Venezuela y tiene que edificar instituciones que pongan orden y disciplina. Y muchos de esos malandros tienen que ir presos. Y varios de ellos deportados a Estados Unidos, entienden que los reclaman como narcotraficantes de alta monta que invadieron su país con toneladas de cocaína. Y al Alzheimer yo creo que es mejor buscarle un destino mucho más simpático. Como quiera que él ha financiado una guerra terrorista contra Israel, bueno, habría que mandárselo a Israel para que lo juzgue como criminal de guerra, porque él es uno de los que ha articulado toda una mafia de terroristas en Medio Oriente financiada con plata nuestra, con plata de PDVSA, con plata de Venezuela, para financiar las causas de estos terroristas en Medio Oriente. De manera que hay muchas cosas que habrá que arreglar y sobre todo, mis amigos, grandes desafíos para, por las buenas o por las malas, reedificar la República, porque hay que reconstruir el Estado. Y ese segmento mayoritario de las Fuerzas Armadas que queremos ver de nuestro lado y que hay fuerzas que se construyen en su interior, oyendo al almirante Caratú, oyéndonos a nosotros, digamos, a través de los audios y videos, etcétera, que circulan en esas Fuerzas Armadas, seguramente tendremos la mejor de las sorpresas para el lado del pueblo insurrecto de Venezuela, decirle que sí hay un ala de la Fuerza Armada que puede acompañarnos en la destrucción final de este régimen y en la reconstrucción de nuestra República. Muchísimas gracias a todos por haberme brindado la posibilidad de estar con ustedes. Y bueno, me dio un gran gusto presentarles a Caratú por este medio, que él no estaba todavía en esta aplicación. Ojalá se entusiasme para que hable regularmente con ustedes a través de este Periscope, que por cierto creo que se va a Twitter y se va a Facebook, según me han dicho. Bien, muchísimas gracias a todos, buenas tardes y hasta muy pronto. Chao.